En la etapa de implantación, que es alrededor del sexto o séptimo día después de la fecundación, este blastocisto de alguna manera viaja hacia la parte superior del útero, en el tercio superior, y generalmente en la parte posterior. Cuando esto se lleva a cabo, evidentemente se forma una reacción alrededor de este cigoto, generando un saquito adicional, que es el saco amniótico. Conforme nos vamos acercando hacia la semana 11-12, ya podemos obviamente identificar una valoración muy importante que le llamamos marcadores cromosómicos. Hola, soy el doctor Eric Ojeda de la clínica Doctores Ojeda. Es un gusto saludarte nuevamente, colega doctor, y me gustaría platicarte sobre el primer trimestre del embarazo. Quiero recordarte que aquí contamos con los equipos necesarios de alta calidad para poder hacer un desarrollo de la profesión y evidentemente de la interpretación de los hallazgos en esto que se llama embarazo. En este gran viaje que se llama el embarazo, tenemos que recordar algo primero, que es la fecundación. En la fecundación se desarrollan muchos eventos en los cuales lo primero es identificar que existen muchos espermatozoides que van a ir tras un óvulo. Y solo uno de ellos, en la mayor parte de las ocasiones, puede atravesar esta membrana del óvulo y generar, obviamente, ese primer huevo que nos va a dar lugar a una implantación. Es importante saber que los estudios de ultrasonido nos ayudan desde ese momento a saber cuál es el óvulo con un seguimiento folicular y evidentemente en las primeras semanas cuando se da el embarazo, ver si realmente hay una adecuada implantación. El óvulo fecundado, a la cual nuevamente vuelve a tener 46 cromosomas, cuando inicialmente tenía 23 del óvulo propiamente y 23 del espermatozoide, ahora se llama cigoto. Este cigoto va pasando a través de la trompa hasta lograr a su lugar final, que es el endometrio, y obviamente en ese momento se le llama en etapa de blastocisto. En este punto, que es muy importante, es necesario que se libere una hormona que se llama la gonadotrofina coriónica, que es lo que nos va a permitir mantener este embarazo hasta que la placenta toma el control. Nosotros en el ultrasonido podemos ver, no el blastocisto, evidentemente sería muy pequeño, pero sí de alguna manera en la quinta semana ya podemos ver una pequeña estructura esférica como quística que evidentemente representa a este saquito. Es importante recordar que siempre durante la primera etapa del embarazo hay que identificar si este huevo o este cigoto se logró implantar en el lugar correcto o está por fuera, en lo cual le llamaríamos un embarazo ectópico. ¿Y esto es por qué? Para evitar cualquier complicación en lo que resta del embarazo. En la etapa de implantación, que es alrededor del sexto o séptimo día después de la fecundación, este blastocisto de alguna manera viaja hacia la parte superior del útero, en el tercio superior, y generalmente en la parte posterior, donde de alguna manera a través de la hormona gonadotrofina coriónica logra implantarse en este lugar que es el adecuado. Cuando esto se lleva a cabo, evidentemente se forma una reacción alrededor de este cigoto, generando un saquito adicional, que es el saco amniótico, el cual tendrá una función termorreguladora y de protección. También es importante recordar que se forma más adelante una estructura muy importante que es el motor del embarazo, que se llama la placenta, el cual, aparte de generar ciertas hormonas, nos va a servir como una protección adicional para el bebé, además del intercambio de gases y por supuesto la alimentación y la eliminación de ciertos desechos. Y esto lo va a lograr a través de ciertas estructuras como son las arterias umbilicales y la vena umbilical. Durante la cuarta y octava semana del embarazo, se empieza a dar una serie de cambios demasiado importantes en la cual se empiezan a formar los primeros órganos del bebé. Evidentemente, cuando hacemos un ultrasonido entre la semana 4 y 5, lo único que podríamos detectar a través de un ultrasonido pélvico o transvaginal sería un pequeño saco, que es la parte más importante en este momento. Entre la quinta y sexta semana, más específicamente la sexta semana, ya podríamos identificar el embrión muy pequeñito, como una pequeña línea, y de alguna manera el latido cardíaco. Recordemos que el latido cardíaco empieza al final de la quinta semana, sexta semana, de tal manera que podemos iniciar con ese pequeño latido que podemos identificar en este momento. Ya entrando a la séptima semana podemos identificar propiamente un embrión como un pequeño camaroncito, digámoslo así, con una frecuencia ya más definida y de alguna manera el saco amniótico y el saco vitelino muy bien definidos. Ya en la octava semana se vuelve un cambio dramático en el cual ya podemos identificar la forma de un bebé, a lo cual le llamaremos ya feto. Y evidentemente esto dará lugar a una serie de transformaciones de estos órganos para lograr la madurez y obviamente el crecimiento necesario en las etapas más venideras. De la octava semana a la 13ª semana, por así decirlo, que es lo que comprende el primer trimestre, es importante identificar esta primera función donde podemos medir propiamente al bebé y de alguna manera ver las condiciones iniciales como es dónde se encuentra la placenta inicialmente, si la cantidad de líquido es la suficiente y evidentemente si la frecuencia cardíaca es la adecuada.
Al ir identificando semana a semana, podemos ver que el embrión ya empieza a notar ciertas áreas específicas dentro del cráneo, dentro del corazón o dentro del abdomen, aunque todavía es muy difícil, pero ya se empieza a notar esas pequeñas estructuras. Conforme nos vamos acercando hacia la semana 11-12, ya podemos obviamente identificar una valoración muy importante que le llamamos marcadores cromosómicos. Estos marcadores cromosómicos consisten en identificar ciertas áreas muy específicas, una de ellas que tiene un gran valor, que es la translucencia nucal, que es simplemente un pliegue que está en la parte posterior del cuello y evidentemente tiene que tener cierta medida. Esta medida nos va a determinar si ese paciente o esta mamá o este producto tiene un riesgo de generar ciertas alteraciones cromosómicas. Como las más frecuentes son ciertas trisomías. Prácticamente las trisomías más frecuentes que conocemos son el síndrome de Down, que le llamamos trisomía 21. Existen otras trisomías como son la 18 y la 13. Pero bueno, prácticamente al identificar estos marcadores cromosómicos también podemos identificar otras estructuras como son un área del corazón, donde vemos el flujo de una partecita que se llama la válvula tricúspide, que es el flujo tricuspidio, un flujo dentro de una venita que entra aquí en el abdomen del bebé, que se llama el ductus venoso, y prácticamente la presencia del hueso nasal. Todos estos puntos son importantes para valorarlos entre la semana 11 a la 13.6 desde el punto de vista estricto. ¿Y para qué? Para identificar si existe alguna mujer con algún tipo de riesgo. Si una mujer tuviera ese riesgo elevado o esas mediciones o alteraciones en esta primera valoración, será necesario entrar a otro grupo de estudios que generalmente se realizan en la sangre materna, donde podemos valorar el DNA fetal y nos podrá confirmar o descartar si en este caso hubiese algún tipo de trisomía en el bebé o algún tipo de padecimiento que pudiese generarse más adelante de tipo cromosómico. Amigo doctor, pues me da mucho gusto saludarte y haberte dado una explicación de esta parte que es el primer trimestre del embarazo. Te recuerdo que contamos con los equipos de alta tecnología y con un adecuado profesionalismo, ya que 30 años nos respaldan, y espero pues obviamente que puedas acompañarnos y que podamos ser una excelente mancuerna para el bienestar de nuestros pacientes. Me despido de ti, te saluda el doctor Eric Ojeda y te espero aquí en la clínica Doctores Ojeda.